está Eduardo Rodríguez con nosotros, uno de los abogados de Félix Moreno. Volvemos. A ver, digamos, quedó sin efecto la prisión preventiva contra el exgobernador, ya no exgobernador, porque finalmente cuando salga libre va a asumir nuevamente sus funciones en la gobernación regional del Callao. Está su abogado con nosotros, Eduardo Rodríguez. Eduardo Rodríguez, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Cristian, buenas noches. A ver, lo primero, ¿se ejecutó ya, se hizo efectiva la liberación de Félix Moreno? Lamentablemente no se ha hecho efectivo, la liberación tiene que darse dentro del plazo de 24 horas desde que la sala lo dispone. ¿Qué falta? A nosotros nos han notificado el día de ayer a las 7 de la noche aproximadamente y ya pasaron más de 24 horas y no se ha podido ejecutar. El oficio de la Sala Penal Nacional hacia el INPE ha llegado a las 3:55 de la tarde. Y el INPE recibe hasta las 4 de la tarde y lo tramita dentro de ese horario. Entonces, en 5 minutos el INPE se ha visto en la imposibilidad de tramitarlo. ¿Cuándo va a ser la libertad, entonces, desde tu punto de vista? En realidad, tendría que ser mañana a primera hora. Ya se excedió las 24 horas, es decir, podría decirse incluso que la detención del señor Félix Moreno en este momento, en este minuto, es ilegal. Bien. ¿Podrían plantear un habeas? Por supuesto que sí, exactamente. Cuando existe una extensión en el plazo para la liberación, existe la posibilidad de plantear un habeas corpus. Esperemos no tener que llegar a ese nivel. Ok, ¿y cuándo reasumiría sus funciones en la gobernación regional? Bueno, ese es un aspecto que lo tiene que decir el señor Félix Moreno. O sea, ¿hay la posibilidad de que no lo haga tampoco? Exacto, o sea, lo que ocurre, yo podría responder lo siguiente: él no tiene un impedimento para reasumir las funciones. Pero no es automático que él, al dejar libre, reasume sus funciones. No, es que hay un trámite ante el Jurado Nacional de Elecciones que le tiene que entregar sus credenciales nuevamente y lo reasumiría, pero eso es un aspecto que él tiene que tomar la decisión. Ok, podría ser como la figura de en Cajamarca Gregorio Santos, que también fue liberado de la prisión preventiva y que finalmente él ha decidido no asumir todavía la gobernación. Exacto, es una decisión que él tiene que tomar. Ya, pero legalmente, ¿cuál es la asesoría? ¿Cuál es la recomendación de su defensa? No, lo que ocurre es que nosotros analizamos el aspecto estrictamente de carácter penal y el proceso propiamente dicho, ¿no? O sea, el aspecto político en realidad no tendría por qué tener incidencia en el aspecto penal. Pero a ver, Eduardo, porque aquí un tema político podría tener una incidencia finalmente penal, porque si es que reasume el Ministerio Público podría presentar una casación y plantear que al volver al gobierno regional lo que va a hacer es eliminar las pruebas. Y finalmente, los dos conceptos de prisión preventiva son peligro de fuga y obstaculización. Sí, pero ese es un argumento en realidad que no tendría recibo, porque si realmente el Ministerio Público hubiera considerado que hay pruebas que resguardar, ya habría hecho alguna incautación, por ejemplo, ¿no? Y no lo ha hecho hasta el momento. Entonces, ¿por qué decir ahora que si el señor Félix Moreno regresara, en el supuesto que regresara al gobierno regional, va a obstruir la actividad probatoria? No, eso en realidad no es un argumento de recibo, porque en todo caso el Ministerio Público habría omitido funciones. Tú sabes que cada vez que tú me cuentas estas cosas yo sigo pensando, ¿es tan buen abogado Eduardo Rodríguez o es que te le hace tan fácil un Ministerio Público tan negligente como el nuestro? No, lo que ocurre es que el Ministerio Público en realidad en este tipo de casos ha cometido un exceso desde mi punto de vista. Bien, el Ministerio Público ha estado presentando prisiones preventivas sin cumplir con los requisitos de ley. Cuéntanos un poco, ¿cuál es la figura específica de la colaboración eficaz? Exacto, son 3 requisitos para que uno pueda enfrentar un proceso en prisión preventiva. Suficientes elementos de convicción que vinculen a una persona con el delito, que la pena tenga más de 4 años de pena privativa de libertad y que exista un peligro procesal. Y este peligro procesal es muy importante, se subdivide en 2, un peligro de fuga o un peligro de obstaculización de la actividad probatoria. En este caso el juez, más allá de los elementos de convicción, porque hay 2 grandes problemas en este caso. El fiscal presentó aspirantes a colaboración eficaz y sin corroborar las declaraciones de los colaboradores eficaces pidió la prisión preventiva inmediatamente al señor Félix Moreno. Recordemos, el señor Gichavit terminó su declaración un miércoles a las 8:30 de la noche. Y el día siguiente, jueves, a las 8:39 de la mañana, se estaba haciendo el requerimiento de prisión preventiva para Félix Moreno en base a lo dicho por Gichavit. Sí, pero inmediatamente salió libre, porque... Y salió libre, obviamente. Pero lo que voy es, ¿cómo así lo saca libre y cómo así finalmente le dice, ok, colaboración eficaz, y utilizo tu testimonio como colaborador cuando eres un, ¿cómo se dice Es un aspirante a colaborador. Un aspirante a colaborador eficaz, pero yo lo mando a su casa sin que me haya dado los elementos de corroboración? Así es, él simplemente da su declaración y el fiscal, sin corroborar, en las 12 horas que pasaron en donde tuvo que haber dormido, no corroboró absolutamente nada y ingresó el pedido del requerimiento de prisión preventiva. En la Sala Penal Nacional se supone que ellos le pueden haber pedido, señor fiscal, eso fue hace un tiempo. ¿Cuánto tiempo ha tenido detenido Félix Moreno?
Félix Moreno mañana cumple 2 meses. Mañana cumple 2 meses, pero cuando la Sala Penal Nacional ha visto justamente la apelación de ustedes, le ha podido pedir también al señor Hamilton Castro. Bueno, eso fue hace 2 meses, pero ¿ya te dio esos elementos de corroboración? Mira, tampoco ha ocurrido eso, pero no hubiera sido lo correcto porque la Sala Penal tiene que analizar lo que tuvo el juez al momento de imponer la prisión. Ok, pero a ver, un momentito, pues entonces, Eduardo, no, pero tampoco ha ocurrido. No sabemos si es que Gil Shavit ahora sí le ha entregado las pruebas que corroboren eso. Es que no ha ocurrido. ¿Por qué? Porque ese procedimiento de colaboración eficaz del señor Gil Shavit está muy mal llevado, desde nuestro punto de vista. Tan es así, tan mal llevado está, que no tiene una clave. Todos sabemos que el señor Gil Shavit es colaborador eficaz, y partiendo de ahí nomás, de ese hecho formal, ya el proceso está mal. Hay un reglamento. Explícale, colaborador eficaz debe tener CE00 tal. Resulta que ahora los colaboradores, todos sabemos quiénes son colaboradores eficaz. Y el proceso de colaboración eficaz es un proceso normado, reglado. Pero si a mí me ha llamado la atención en el voto de una de las, ¿dónde lo tengo acá? En el voto discrepante, el voto discordante, sí. Incluso le pone nombre al colaboración eficaz 003 y dice que es Boleira. Bueno, pero lo que ocurre es que esto viene también así del Ministerio Público. Ahora, el tema de los colaboradores, de que ha sido mal llevado el proceso, es un aspecto muy interesante. Bien, pero para lo que a nosotros nos importa ahorita como defensa, es que esas colaboraciones no han sido corroboradas. Y el código es muy claro, las normas procesales son muy claras, en el sentido que para poder pedir la prisión preventiva de una persona que está siendo investigada, en base a una colaboración eficaz, esa colaboración eficaz tiene que ser necesariamente corroborada. Si no ha sido corroborada, entonces no se puede pedir una prisión preventiva. Ok, pero digamos, tú crees que no tiene los elementos de corroboración, pero podría ser que sí los tiene. No los tiene, y así lo dice la sala. Y no los puede haber tenido porque el señor Gil Shavit termina su declaración a las 8:30 de la noche y a las 8:30 de la mañana del día siguiente. Pero puede ser un compromiso a que en ese lapso de 2 meses él ha entregado más información. Pero Cristian, Gil Shavit sale a las 8:30 de la noche el día miércoles y a las 8:30 de la mañana del jueves se presenta el requerimiento de prisión preventiva. ¿Cuál podría haber sido el acto de corroboración que puede haber realizado el Ministerio? Es imposible. Entonces déjame decir, si tú tienes la seguridad de que no se han entregado esas pruebas que corroboren lo dicho por Gil Shavit ni por el colaborador 003 de Odebrecht, quiere decir entonces que ustedes no solamente consideran un triunfo este tema de eliminar la prisión preventiva, sino que ves que prácticamente el fiscal no tiene un buen caso armado contra Félix Moreno. No, mire, nosotros tampoco tomamos esto de una manera triunfalista, lo tomamos con mucha prudencia, ¿no? Porque aquí lo que se está discutiendo es si el señor Félix Moreno enfrenta su proceso en libertad o en la prisión. No se está discutiendo la inocencia o la culpabilidad. Tú sabes que si no tiene las pruebas para corroborar, finalmente no van a poder sentenciarlo. Porque aquí siempre nos conformamos con la prisión preventiva como si fuese un adelanto de pena, pero aquí el tema es sentenciar. No deberíamos pensar tanto en prisión preventiva. Eso es lo que está mal, ¿no? La prisión preventiva en realidad tiene que ser la excepción. Y en nuestro país, en este tipo de casos, se está convirtiendo en la regla. Y eso está mal. La prisión preventiva es excepcionalísima. ¿Bien? Pero sin embargo en todos estos casos lamentablemente se viene poniendo prisiones preventivas sin cumplir con los requisitos. Pero aparte de esto, porque yo sé que el tiempo en televisión es corto, yo quisiera decir lo siguiente: no solamente estamos hablando de que no se ha podido disponer la prisión preventiva en base a estas colaboraciones eficaces no corroboradas, sino que hay otro aspecto importantísimo, que es el peligro procesal. El juez de primera instancia dijo que no existía un peligro de fuga en el señor Félix Moreno porque tenía arraigo laboral, arraigo familiar, pero dijo que sí existía obstaculización de la actividad probatoria. Sí, y por el tema de Gil Shavit tiene una amenaza y una llamada. De un mensaje que entró al Facebook de una persona jurídica que el señor Gil Shavit representa o está vinculado, y que gratuitamente el Ministerio Público se le imputó al señor Félix Moreno. Y el juez de primera instancia consideró que eso era correcto y también se le imputó al señor Félix Moreno. ¿Qué hizo el señor Félix Moreno? Denunciamos nosotros que se investigue, que se levante el IP y que se determine de dónde salió. ¿Qué dijo el Ministerio Público? Esto es importante y la sala lo ha tomado en cuenta. El Ministerio Público dijo no al lugar a abrir la investigación. Entonces es de locos. El Ministerio Público le imputa la autoría de esa amenaza o de esa supuesta amenaza al señor Félix Moreno y no le da la gana de investigar de dónde salió esa amenaza. Entonces, pero te das cuenta cómo recogen los errores del Ministerio Público para beneficio de tu cliente ante la sensación de la ciudadanía de impunidad. Claro, tú vas a decir que obviamente es tu labor encontrar todos los resquicios y los errores del Ministerio Público para favorecer a tu cliente, pero esa es la realidad y esa es la sensación. Tú me lo decías fuera de cámaras, ¿no? Claro, los abogados han coincidido, procesalmente ven César Nakazaki, Caro Coria e incluso Enrique Bernales, pero la sensación de la población es otra. Por un concepto de impunidad no entienden estas cosas formales en las cuales el Ministerio ha fallado. Pero no podemos
podemos responsabilizar de ese concepto mal formado al señor Félix Moreno o de los imputados. Esto es parte de todo un sistema y también tiene mucho que ver los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque en el juicio mediático existe la presunción de culpabilidad, pero en el juicio jurídico, en el juicio legal, tiene que existir la presunción de inocencia. En el tema del juicio mediático se impone mucho el sentido común, y ese sentido común en el cual no existe muchas veces en el procesal. Y aquí yo te hago la pregunta, ¿hubo coima o no en el tema de la Costa Verde? No, absolutamente no. A nadie, o sea, no hubo ninguna irregularidad. Sabemos que Odebrecht es corrupta, pero en el Callao no pasó nada. A nuestro patrocinado respecto no ha existido, y esto se ha demostrado a nivel de la audiencia, y obviamente esto va a ser materia de un proceso que todavía falta. O sea, Gil Chavit sí recibió coima, pero nunca le llegó a Félix Moreno. El señor Gil Chavit, y eso está acreditado, y eso es lo increíble en este caso, porque el señor Gil Chavit se ha reconocido y ha habido una prueba que había una transferencia a una cuenta. Sí. Y sin embargo él está en libertad. En cuanto al señor Félix Moreno, no existe ninguna prueba de que él haya recibido, no existe ninguna transferencia, y él ha estado estos 2 meses en prisión. Porque se supone que Gil Chavit le iba a entregar las pruebas para corroborar, pero no lo ha hecho. Esas son las graves contradicciones que no se pueden permitir. Y lo que ha resuelto la sala ahora es corregir un grave error que se había cometido. Pues nuevamente estamos en el tema procesal, pero yo quiero aplicar el sentido común y te pido que hagas ese esfuerzo. Entonces, justamente, no hubo coima. Me dices que Gil Chavit no recibió coima de parte de Odebrecht. Yo no sé de Gil Chavit, ni me voy a pronunciar sobre la defensa de Gil Chavit. Yo me pronuncio sobre el señor Félix Moreno, pero tengo que hacer la comparación necesariamente con lo que ha ocurrido con el señor Gil Chavit. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos abogados tiene Félix Moreno? Bueno, en este caso lo hemos llevado con el doctor José Luis Castillo Alba, es un reconocido abogado, y con el doctor Omar Hernández Umire. Son 3 abogados. Sí, somos 3 abogados. Ok, tú eres de los mejores penalistas del Perú, tienes una buena plata, no me vas a asegurar como con Nadine Heredia, no me vas a decir cómo cobras, pero ¿cómo se paga el señor Félix Moreno esta plata, estos sueldos? Bueno, el señor Félix Moreno es un funcionario público que tiene ya tiene como 19 años de Sí, y si quieres te calculo los puestos que ha tenido y la plata que puede haber ganado mensualmente. No da para pagar la defensa. No, pero ¿cómo no? Pero ni siquiera sabes cuánto cuesta la defensa, o sea, no podemos hacer una afirmación. ¿Te das cuenta cómo el sentido común no entra en la apreciación que tú haces, Eduardo? ¿Por qué? ¿Cómo por qué? 3 abogados, no es decir que tú lo haces gratis. No lo hacemos, obviamente trabajamos. Entonces, ¿cómo lo paga Félix Moreno? ¿Lo paga el gobierno regional? Nosotros vimos nuestro trabajo y tenemos un acuerdo con el señor Félix Moreno. El señor Félix Moreno, antes de haber sido funcionario público, ha sido médico de profesión. Claro. O sea, ha ejercido la profesión. ¿Pero hace cuánto? No, tú lo has dicho que hace 21 años, gobernador alcalde de La Perla, ponle tú 8.000 soles, alcalde del Callao, ponle tú 12.000. Para mí, en realidad, yo entiendo que eso puede generar cierta suspicacia. Para mí, en realidad, eso no es lo relevante, porque finalmente, discúlpeme que te lo diga, pero creo que desviamos la atención, ¿no?, a un aspecto que no tiene que ser el central en esto. ¿Cómo no va a ser el central? El tema del sentido común, cómo finalmente una persona tiene una casa en La Molina, tiene autos de lujo y finalmente no tiene cómo demostrar. Permíteme explicar. Por favor. Permíteme explicarte. Por favor. En diciembre del año 2016 hubo 2 archivamientos de 2 investigaciones que se le siguió tanto al señor Félix Moreno como a sus familiares de lavado de activos. Ha habido un análisis fiscal, han habido pericias. ¿Quién se la hizo? Oficiales. El Ministerio Público. ¿Qué Ministerio Público? Es un solo. ¿El Ministerio Público de dónde? Porque tiene obviamente también zonas judiciales. No, de Lima. El Ministerio Público de Lima. Y las investigaciones que le hicieron en el Callao también varias. No, pero estamos hablando del tema del dinero, ¿no? O sea, él ya ha sido investigado por lavado de activos. Y en diciembre del año 2016 eso fue archivado. Es decir, yo no soy el abogado en esos procesos, pero hubo investigaciones fiscales por lavado de activos, porque tu cuestionamiento entiendo que es... Es que nuevamente los errores, tú me dices acá, el Ministerio Público ha hecho 1000 errores, por lo tanto yo salgo hoy día ganador, pero ahora me dices que en el Ministerio de Lavado de Activos hicieron bien su chamba y el señor es inocente, no tiene... Yo te pregunto, ¿de dónde salió la plata, Eduardo? Está bien, pero yo no estoy diciendo que el Ministerio Público hace mal su trabajo, ¿no? De ninguna manera. Se lo acabas de decir, porque ha presentado mal el tema de la colaboración eficaz. Pero lo que a nosotros nos corresponde como voz es hacer una defensa respecto de una imputación... De los errores de un Ministerio Público, por eso la sensación de impunidad. Yo te hago la pregunta, ¿de dónde salió la plata de Félix Moreno para comprar? No me digas que hay una explicación de lavado de activos, eso lo verá. Yo te lo pregunto a ti. Lo que pasa es que yo aquí no tengo los documentos para demostrártelo, pero lo que te puedo decir es que hay pericias oficiales hechas no por el señor Félix Moreno, sino por el Ministerio Público. Ojo con esto, son pericias oficiales, no son pericias de parte que el señor Félix Moreno las ha presentado. Pericias oficiales como presentó justamente el argumento de prisión preventiva y ya me has tú listado los errores del Ministerio Público. Pero no por eso puedes condenar a que el Ministerio
Ministerio Público en realidad mira lo que dice Juan Cheput. Ronald Gamarra dice, confirman prisión preventiva en contra del exgobernador Jorge Acurio. Y Juan Cheput le responde, no será por mucho tiempo que se consiga un abogado sin escrúpulos y un juez a la medida. Está bien, pero son declaraciones políticas. Yo respeto a los políticos, pero yo creo que los políticos tienen que respetar también al Poder Judicial y al Ministerio Público. Ese es justamente el divorcio entre político, Ministerio Público, tengo Poder información Judicial y el sentido común. Tengo información que el Congreso de la República quiere sentar ahorita al presidente del Poder Judicial y al fiscal de la Nación, entre otros aspectos, por lo que ha ocurrido con el señor Félix Moreno. Y yo te pregunto si es correcto que el Poder Legislativo haga una función de control sobre el Ministerio Público y el Poder Judicial. ¿Dónde estamos? ¿Cuándo se ha visto un presidente del Poder Judicial? Pero ¿no te parece, por ejemplo, que a estas afirmaciones que tú me has dicho el Ministerio Público tendría que informarle a la población si es que lo que tú dices es cierto, los errores que tú me acabas de listar cometió el Ministerio Público? Sí, pero es que eso es algo evidente, está en el expediente. Por eso digo, ¿y no crees que la población merece porque finalmente espera que su Ministerio Público no se pero lo equivoque? Que está mal, o sea, lo que está mal... No, coincido contigo, el que el Congreso lo llame, me parece que está mal eso. Más allá del Congreso, lo que está mal es lo que se hizo inicialmente. Esta sala está aplicando el derecho como corresponde. Sí, pero quieres entrar al tema de fondo. Es que justamente, mira, abogacía pervertida, Fernando del Mastro, y yo te hago la pregunta directamente, tú lo debes conocer. Los abogados y los abogados no están para esquivar la ley, ni para lograr que sus clientes le evadan, ni para permitirles camuflar ilegalidades. ¿Tú sigues este concepto, Eduardo? Pero por supuesto que sí. Siempre que hemos defendido, nosotros lo hemos hecho con documentación y con la realidad. Obviamente uno puede haber llevado procesos en donde finalmente los clientes son absueltos o son condenados, pero incluso una persona que tiene una responsabilidad, Cristian, permíteme decírtelo, tiene todo el derecho de defenderse para que si finalmente es responsable se le imponga una condena acorde con su culpabilidad. Okay. Entonces te hago la pregunta a priori. ¿Tú confías en la inocencia de Félix Moreno? Pero por supuesto que sí, por eso lo estamos defendiendo. Por eso lo estamos defendiendo. Y ojo, no es la primera investigación que tiene el señor Félix Moreno. Como te comento, en el año 2016 se le han archivado 2 investigaciones por lavado de activos. Y tiene otras investigaciones que siguen en curso me parece que la mayoría de ellas están en el Callao, en donde yo no ejerzo como abogado ahorita. Yo soy abogado. ¿Tú cuántas veces me has mencionado el tema de Alan García Pérez? Y Alan García Pérez también fue investigado, también se le hicieron peritajes. Entonces, ¿qué has dicho de Alan García Pérez? Cuando tú defendías, el argumento era Alan García Pérez nos ataca y él también tiene estos anticuchos que por aquí, por allá. En conclusión, desgraciadamente en este país nadie puede decir, a mí me juzgó, yo soy inocente, porque nadie confía por los errores que tú me acabas de decir. Pero uno se tiene que someter ante el Poder Judicial y el Ministerio Público, no ante los políticos. Yo puedo entender que los políticos ahorita estén cacareando. Qué pena que el sistema judicial parece que no aplica justicia en nuestro país. No, pero lo que pasa es que había un exceso, Cristian, eso es lo que hay que entender. Claro, pero yo te hablo de la prisión preventiva y yo, por ejemplo, te hablaba del tema de fondo que no me has podido contestar. ¿De dónde salió toda la plata de Félix Moreno? Yo no te he traído ahorita las pericias. Si me hubieras dicho que vamos a hablar de las pericias, te puedo traer las pericias, en todo caso, que yo no he defendido ese caso, pero me las podría agenciar para demostrártelo. Esto ha sido analizado a nivel del Ministerio Público y será analizado ahora también. 1000 casos de que finalmente sí fueron analizados anteriormente y salí libre de polvo y paja. Te acabo de dar un ejemplo. Con esta termino, Eduardo. Casación, ¿ya la presentó el Ministerio Público? ¿Van a la Suprema? Que nosotros tengamos conocimiento, no se ha presentado ninguna casación. Ok, ¿cuál es el siguiente paso de ustedes como defensa? Nosotros esperamos, en primer lugar tenemos que obtener la libertad de Claro, que se ejecute inmediatamente. Ya se pasaron más de las 24 horas. Correcto. ¿No? Eso es lo primero que tiene que ocurrir, y lo que tiene que quedar claro es que el señor Félix Moreno desde un comienzo colaboró con esta investigación y ahora lo seguirá haciendo. He escuchado por ahí que algunas personas dicen, hay peligro de fuga. Los jueces son los que analizan el peligro de fuga, no los políticos. Correcto. Y el juez ya analizó. Y nuevamente tú me has asegurado, mira que has puesto tu palabra, que tú crees que él es inocente y crees que no va a fugar. Así es, él va a continuar colaborando con esta investigación, eso te lo garantizo, Cristian, va a ser así porque lo he hecho desde un primer momento, y por eso es que nosotros hemos acompañado en esta investigación desde el primer día que se abrió, y hemos ido donde el fiscal le hemos llevado al señor Félix Moreno y le hemos dicho, tómenle su declaración, tómenle la declaración a los miembros del comité, y simple y llanamente el Ministerio Público no lo hizo, y le pidió la prisión preventiva con el solo dicho de Yel Savid. Termino con esto, ¿estás defendiendo, digamos, a alguna otra persona que esté involucrada con los temas de Odebrecht o algo así? Personalmente no. El estudio de tu familia sí, entonces, ¿a eso te refieres con personalmente no? No, yo tengo un estudio con un socio que es el doctor Carlos García Senjo, no tengo un estudio con mi familia. Ah, ok. Y el doctor Carlos García me parece que tiene algún caso vinculado con alguna empresa, ¿no? Pero así personalmente de personas que ocupen cargos políticos ahorita no. ¿Cómo no me dediqué al derecho penal? Todavía estás a tiempo. Pausa y venimos. Perdón, Moreno. Félix Moreno, a ver si puede venir justamente el día de mañana. ¿Puede dar entrevistas? ¿Cuál es su poco? Primero que lo dejen salir, eso es lo principal. Porque... ¿Y la recomendación es que dé entrevistas? ¿Cuál es la recomendación de su defensa? Todavía no me ha pedido recomendación. Pausa y venimos.